Hola, hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Una vez más, estamos aquí para reflexionar, para meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad vamos a tomar un tema que es muy cercano a la doctrina cristiana, principalmente la pentecostal, y tiene que ver con el Espíritu Santo. Es tantas veces predicado y enseñado eh, por muchos de nosotros. Hemos escuchado seguramente hablar mucho sobre el Espíritu Santo y en esta oportunidad vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar por qué o para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo. Si tuviéramos que ponerle un título a esta reflexión, a este mensaje, sería ¿para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo? No sé si alguna vez se lo preguntó, si alguna vez se le cruzó por la cabeza hacer esa reflexión. Así que en este tiempo vamos a tomarnos un momento para reflexionar acerca de eso, de para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo. En primer lugar voy a leer en Efesios capítulo 5, el verso 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Para encontrar respuesta a esta pregunta de ¿para qué quiero o debo ser lleno del Espíritu Santo? Nos vamos a meter en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al que bien le podríamos poner Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad todo el tiempo habla de la obra del Espíritu Santo en y a través de los apóstoles, de los primeros creyentes, de la iglesia primitiva, en donde se funda la iglesia cristiana y donde está la esencia y la base de nuestras doctrinas cristianas. Ahí el Espíritu Santo comenzó a obrar después de Pentecostés en la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo. Y el primer texto que vamos a tomar de Hechos es en el capítulo 4, versículo 31, nos dice la palabra, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que yo encuentro aquí es que una de las razones, o la primera razón por la cual debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, es para predicar la palabra de Dios con valor. En aquel momento, los primeros cristianos estaban sufriendo persecuciones acerca de los religiosos, los mismos religiosos que también hostigaban a Jesús, comenzaron a perseguir a los cristianos y a impedirles que predicaran y que hablaran en el nombre de Jesús. Así que bueno, los llevaban por diferentes lugares, los entrevistaban, los perseguían, los encarcelaban y costaba mucho eh, predicar en el nombre de Jesús. Fíjense, una persona que se convertía, un creyente nuevo, decir, y ahora tengo que predicar en el nombre de Jesús y me puede pasar esto. Entonces el Señor envió al Espíritu Santo una vez más, después de lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos, aquí en el 4 vemos que otra vez Dios irrumpe en la vida de los primeros cristianos y los inviste con poder y con autoridad para predicar con valor la palabra de Dios. Tal vez nosotros no estamos hoy en la misma situación, tenemos libertad para predicar la palabra, no estamos siendo perseguidos, la mayoría de los países hay libertad de culto, podemos predicar libremente, en algunos con algunos detalles, en otros no tanto, son muy pocos los lugares donde no se puede hablar de Jesús, pero la mayoría de nosotros podemos, más que nada los latinos, en Latinoamérica o todo lo que es América, podemos predicar libremente la palabra del Señor. Quizás nuestro temor sea que se burlen, que se nos rían, que nos avergüencen. Así que pidamos al Señor que nos dé de su poder para predicar la palabra de Dios con valor. No mirar lo que dicen los demás, no quedarnos con lo que puedan decir de nosotros, lo que puedan hablar de nosotros, murmurar o hacer en contra de nosotros, sino que Dios nos dé el valor para predicar su palabra. La segunda cosa que encuentro en Hechos de los Apóstoles que nos da la respuesta de para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo, se encuentra en el capítulo 6, en el versículo 3 dice,
Busquen, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estaban en aquel momento eligiendo a colaboradores, a personas que iban a trabajar en el servicio. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para servir. Primero, para predicar la palabra con valor, con valentía. Segundo, para servir. En el lugar donde Dios nos ponga para servir, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser embestidos por el Espíritu Santo. En esta ocasión, en esta historia, encontramos que la iglesia hacía un trabajo social, los hermanos estaban haciendo un trabajo social, atender a las viudas, a los huérfanos, a las personas desamparadas, a los que estaban en situación de calle, y los apóstoles estaban ocupados en todas estas cuestiones. Entonces decían, no puede ser que se desatiendan a las mesas, que se estén descuidando porque estaban muy abocados en la enseñanza y en la predicación de la palabra. Entonces tuvieron que orar y pedir dirección a Dios, y Dios les dijo, bueno, aparten, el Señor les dijo, aparten a 7 varones de los que están aquí, de buen nombre, de buen testimonio, y que estén llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. También hay una historia similar en el libro de Daniel, cuando Daniel va y es llevado cautivo con todo el pueblo de Israel. El rey Artajerjes pide que características específicas, que tuvieran características específicas los que iban a servir en las mesas, los que iban a trabajar en las mesas. Decía que busquen jóvenes de buen testimonio, que sean preparados, que estén capacitados, personas de buena familia para servir en las mesas. Había una característica especial para el servicio. Aquí en este caso también lo hay. No tan drástico como en el caso de Daniel, pero sí una de las condiciones era que estén llenos del Espíritu Santo. Así que cualquier servicio que querramos hacer para Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo. La tercera cosa que podemos encontrar también aquí en las Escrituras de por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo, cuál debiera ser la motivación para ser llenos del Espíritu Santo, es para ministrar. Aquí encontramos en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, versículo 24, les voy a leer, dice lo siguiente, versículo 24 del capítulo 11 de Hechos dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Está hablando de Bernabé. Y dice el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Qué interesante esto. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después de una disputa que hubo entre si había que predicarles o no a los no judíos, a los gentiles, se les decían en aquel entonces, a los que no eran judíos, si había que predicarle a los extranjeros, por decir de alguna manera, situándolo en la actualidad en la que vivimos nosotros hoy. Dios, el Señor, tuvo un encuentro con Pedro, o Pedro tuvo un encuentro con el Señor, y una revelación de parte de Dios. Fue a la casa de Cornelio, le predicó, este hombre se convirtió, se bautizó, y entonces entendieron de que también el Evangelio era para los no judíos. Y después de esa discusión, de esa disputa, tuvieron que buscarle la vuelta a ese conflicto, y el Señor apartó a Bernabé y a Saulo para que hicieran esta tarea. Así que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para esta tarea. Y estaban ellos yendo a Antioquía a predicar la palabra, a ministrar, y se quedaron todo un año en ese lugar predicando, ministrando la palabra del Señor. Y tenemos que tener en cuenta que para ministrar también debemos estar llenos del Espíritu Santo. En otra parte, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a cualquiera. Tenemos que tener sabiduría de Dios, discernimiento de Dios a la hora de ministrar. Tenemos que tener algo para dar a los demás. No podemos ir a ministrar así nomás. A veces, y está muy bien porque hay que ser hay que estar sujetos, hay que respetar las autoridades que tenemos por encima nuestro, a los pastores, a los líderes, a los ministros, a los diáconos de las iglesias, a los ancianos, los que los tienen,
tenemos que respetarlos, tenemos que sujetarnos, pero hay veces que se ven algunos conflictos en las iglesias simplemente porque en vez de obedecer a Dios, se obedece al hombre. No está mal, hay que obedecer a nuestros pastores, pero hay que ver si el Señor nos llamó a nosotros a trabajar en esa área en la cual nos están ofreciendo trabajar. Entonces, para ministrar debemos estar llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que encontramos aquí también en Hechos de los Apóstoles, eh, otra motivación por la cual debiéramos buscar ser llenos del Espíritu Santo es para echar fuera demonios. En el capítulo 13 hay una historia que nos habla de un hombre, de un político, una autoridad, podría decirse un intendente el día de hoy, un jefe comunal, que se llamaba Sergio Paulo y que quería escuchar el mensaje de Dios. Y había convocado a Pablo para que le predicara. Lo conocía a Pablo, entonces decidió que viniera. Se había crecido la fama del Evangelio en aquel entonces. Se hablaba por todos lados de lo que hacían los cristianos y se hablaba de los cristianos en todo lugar y de la predicación del Evangelio y que en el nombre de Jesús había sanidad y había liberación y había libertad y las maravillas que el Señor hacía a través del Espíritu Santo y en la vida de estos hombres, de los primeros cristianos. Entonces este hombre quería escuchar la palabra de Dios, quería ver de qué se trataba esto y había convocado a Pablo. Y dice en el capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas. Era el verdadero nombre de este hombre, del mago, de este Bar Jesús. Entonces Saulo también, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Y entonces le dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Aquí sucede algo extraordinario. El Señor le da, el Espíritu Santo le da autoridad al apóstol Pablo, le da un don de ciencia, de discernimiento, le da una revelación de quién era este Elimas, el mago que resistía. Fíjense que se llamaba Bar Jesús. Bar significa hijo, Jesús significa salvación. O sea, estaba disfrazado, era un ángel de luz, por decir de alguna manera. Estaba disfrazado, venía con ese nombre de un hijo de salvación y podría haberse confundido lisa y llanamente en aquel entonces con uno de los apóstoles, con uno de los discípulos, con uno de los que pertenecían al equipo de Bernabé y de Saulo. Se podía haber entremezclado, pero tranquilamente, entre los primeros cristianos. De hecho, estaba mezclado entre los primeros cristianos, pero su función no era llevar luz ni salvación, sino que era impedir la predicación del Evangelio. Y sobre todo que llegara a este hombre que era un hombre importante en la ciudad de Antioquía. Entonces nosotros también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para liberar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, revelación y entendimiento, y no a veces abrazar a cualquier doctrina, abrazar a cualquier mensaje que se anda dando vuelta por ahí, a atesorar a veces palabras de hombres y doctrinas de hombres y cosas de hombres, o directamente del mismo Satanás, el diablo, que a veces se opone a la obra de Jesucristo, a la obra de redentora de nuestro Señor Salvador Jesucristo. La última cosa, y para terminar, que yo encuentro por la cual debemos ser llenos del Espíritu Santo, debiera ser la motivación para ser lleno del Espíritu Santo, es para morir. Y usted se estará seguramente haciendo así: ¡epa! ¿Para morir? En el capítulo 7 encontramos la historia de Esteban. Capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, que es lo que estamos enfocándonos hoy, estamos tomando como referencia para hablar del Espíritu Santo y del por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 7 encontramos nosotros la historia de Esteban,
uno de los diáconos que había sido elegido y apartado en oración, y al Espíritu había apartado para servir y para trabajar, estaba predicando la palabra, estaba dando un testimonio de lo que había sucedido en su vida y comenzó a hacer toda una disertación, comenzando desde el principio, desde la fundación del mundo hasta los días de Jesucristo. Comenzó predicando desde Adán y Eva hasta la actualidad, y entonces los religiosos comenzaron a enfurecerse, comenzaron a ponerse mal, porque Esteban les estaba disertando, les estaba haciendo ver que no querían aceptar la obra que Dios estaba haciendo, no solamente en ese momento, sino que vino haciendo durante toda la historia del pueblo de Israel. Entonces los judíos comenzaban a enardecerse, comenzaban a fastidiarse por lo que él estaba predicando, y vamos a leer en lo último ya de la historia para entender por qué digo que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para morir. Dice el versículo 54 del capítulo 7 de Hechos: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y eso enfureció aún más a los que estaban ahí. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los ojos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y dice que estaba como testigo, pusieron sus ropas como testigo a un joven llamado Saulo. Ahí estaba todavía el apóstol Pablo, no habiendo sido convertido, todavía siendo parte de trabajando para el concilio de Jerusalén, trabajando para los fariseos todavía. Estaba ahí también él, siendo testigo de lo que había predicado Esteban y avalando que se lo apedreara y que se le diera la muerte. Y en el versículo 60 dice: y se puso de rodilla, clamando a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, murió. Y usted estará pensando y diciendo: qué dura palabra es esta, que debo ser lleno del Espíritu Santo para morir. También podríamos parafrasearla, podríamos utilizarla en sentido figurado y decir: las Escrituras nos hablan de que tenemos que morir a nosotros mismos. Deje su cruz y sígame, dijo Jesús. El que no muere a su propia vida, a su propio yo, a sus propios, a sus propios sueños o a sus propias metas, a sus propios pensamientos, el que no renuncia a sus propios deseos. Y tiene que ver, la palabra morir a veces es muy dura para nosotros, pero simplemente significa separación, separarse, es apartarse, es aislarse. ¿eh? Cuando muere alguien, se separa el alma del cuerpo. Entonces nosotros a veces tomamos la palabra muerte como muy drástica, pero si es necesario que Dios nos prepare para morir por la causa de Cristo, y debemos estar preparados, mi hermano, debemos estar preparados, aun si tuviéramos que entregar nuestra propia vida. Jesucristo mismo lo dice, el apóstol Pablo lo dice también: más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo he dado por basura con tal de seguir este camino, de cumplir con el propósito para el cual Dios me apartó. Si tomamos también en el libro de Hebreos, en Hebreos hay una historia en el capítulo 11 donde comienzan a narrar los héroes de la fe, aquellos hombres que fueron apedreados, perseguidos, dice, decapitados, aserrados. Léalo después, Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe, de los antiguos profetas que murieron también a causa de la proclamación y de la predicación de la palabra de Dios. Mire lo que dice Gálatas. Le voy a leer Gálatas 2:20, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Interesante. Tal vez nosotros
Hoy decimos, no, no es tan así, pero quién sabe dónde Dios lo quiera llevar a usted a trabajar y a servirle. Y no se olvide que hay países donde hay persecución e incluso se le da muerte a los cristianos. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para morir, principalmente a nuestros propios placeres, a nuestros propios beneficios, por decirlo de alguna manera, a nuestro propio yo, a nuestro propio anhelo, a nuestro propio sueño. Y una vez escuchaba a un predicador, y con esto terminamos, que decía, si Dios nos hiciera cumplir todos los sueños a nosotros sería un desastre, porque vaya a saber qué sueños tenemos algunos. Y él decía, yo quería ser Superman. Así que medítelo. Si el Señor quisiera cumplir todos nuestros anhelos personales y nuestros sueños, sería realmente todo un desastre. Tenemos que dejar que el Señor nos permita cumplir su perfecta voluntad. Oremos para que Dios cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas y que podamos cada día renunciar a nosotros mismos, dejar nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿Sí? Tomar la cruz y seguir a Cristo, dejar nuestro propio yo colgado en la cruz y seguir a Cristo. Que el Señor nos dé luz y sabiduría en esta palabra. Bendito Dios, te damos gracias por tu inmenso amor, tu misericordia. Pedimos tu bendición en este día, Señor, que esta palabra pueda calar hondo en los corazones y podamos entender que hay un propósito cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo. Tú nos diste, Señor, la promesa de que el Espíritu Santo vendría y estaría con nosotros y nos enseñaría y nos guiaría a toda verdad. Yo quiero que esa palabra se cumpla en mi vida. Y también deseo lo mismo para los hermanos, para los amigos, para los que están del otro lado, Señor, escuchando este mensaje. Que tu palabra sea luz y sea carne en nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos capacite a cumplir la misión para la cual hemos sido llamados. Señor, quita de nosotros todo egoísmo, quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria, todo personalismo y que podamos alinearnos a tu voluntad y cumplir tu propósito. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga grande y ricamente. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad para tener otro tiempo de reflexión y de meditación similar o mejor que este. Dios los bendiga y que tengan un lindo caminar con el Espíritu Santo.